Es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice: Aleida, ya lo dijo, oiga lo duro por allá, dale. Sí, pero el versículo 1. Por la misericordia de Dios, hermano, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es su forma verdadera de adorarlo. La Reina Valera dice, porque es un culto racional. Así que no se conformen a este mundo, más bien sean transformados mediante la renovación de su pensamiento, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo volvemos a decir. Por la misericordia de Dios les ruego. ¿Qué les ruega? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, porque es la verdadera forma de adorarlo. No, préstenme atención. ¿Listo? Que ustedes se meten en la Biblia y terminan por allá leyendo San Juan. ¿Listo? Estamos acá. Escuche con atención, aprendamos a escuchar. Por la misericordia de Dios les ruego que presenten ¿qué? Su cuerpo ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la verdadera forma de adorarlo. No se conformen a ¿qué? A este mundo, sino más bien ¿qué? Sean transformados, sean renovados a través de ¿qué? ¿A través de qué? La renovación de su mente. ¿Para que qué? Para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No, usted no puede ir a que hacen aprenderse esto. No lo dejo ir. Es más, nadie sale de este lugar hasta que no lo diga. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a levantar nuestra oración a Dios. Y le vamos a pedir que nos haga entender este principio y nos lo haga vivir. Padre, gracias te doy por cada persona que hay en esta mañana. Ore ahí con Dios, hable con Él. Y conforme a lo que acaba de aprender, pídale a Dios que ese principio, esa verdad bíblica, sea real en su vida, se convierta verdadera en su vida. Órele a Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero una transformación en mi vida. Yo quiero algo diferente en mi vida de parte tuya, Dios. Porque yo entiendo que tú quieres transformarme, Señor. Y oro, Dios mío, para que sea una realidad. Oro por tu gracia y tu misericordia en esta mañana, Dios. Sin ti nada somos, Dios mío. Es más que simplemente conceptos o ideas, Señor. Tú dices, Señor, que tu palabra es poderosa para todo aquel que en ella cree, Señor. Y oro, Dios mío, para que tú traigas vida, libertad, entendimiento en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un anhelo, y yo no sé si esa es su oración, pero hasta el día de hoy sigue siendo mi oración. Señor, cámbiame, como cantábamos ahorita, ¿cierto? Cámbiame. Y yo he visto cómo Dios me ha transformado, pero quiero que siga haciéndolo. Quiero que siga Dios obrando en mi vida, porque cuando veo lo que Dios hace en mi vida me siento tan contento, pero cuando veo lo feo en mí me siento tan triste y aburrido. Y yo, ay, Señor. Pero esa es la dinámica.
un anhelo de que cada día el Señor haga algo nuevo. Y saben ustedes que la adoración transforma. La verdadera adoración sí o sí va a transformar tu vida. Y hoy quiero compartirles acerca de eso. La verdadera adoración sí o sí va a transformar tu vida. Porque al fin y al cabo, Pablo les está escribiendo a los romanos acerca de una adoración verdadera, aunque no aparece la palabra adoración allí. Les está hablando que por la misericordia de Dios hace un ruego. ¿Por qué causa? Por la misericordia de Dios. Porque al fin y al cabo, la adoración depende y es una respuesta de nosotros hacia Dios. La adoración no es algo que nos inventamos nosotros. Depende de Dios y de nuestra respuesta a Dios. Cuando estamos hablando de adoración es porque estamos reconociendo la grandeza de alguien a quien consideramos mayor que nosotros y que sentimos que dependemos de esa persona. Tiene que ver muchas veces en la parte en que nosotros manifestamos físicamente adoración, es la postración, cuando nos arrodillamos delante de alguien y nos humillamos porque reconocemos su grandeza y nuestra necesidad de eso. Usted puede adorar al Dios vivo o puede adorar a dioses falsos, como quienes lloran y dicen: sin Nacional me muero, sin Junior me muero. Y empiezan, y lo vemos, no estoy diciendo que sea malo el fútbol y que usted sea hincha de un... A mí, yo digo que es ser hincha del Medellín es una bendición, y ser hincha del Nacional, pienso que el que es hincha del Nacional necesita liberación. Pero yendo a la parte, el problema no es que nos guste algo, el problema es que cuando algo simple, bonito de la vida lo convertimos en nuestra razón para vivir y terminamos adorando cosas sin sentido, dioses falsos, cuando nuestra adoración es tan solo para el Dios verdadero. Y cuando estamos hablando de adoración, siempre estamos pensando en la parte ritual, ¿cierto? Es más, yo les digo a ustedes la palabra adoración, ¿de ustedes qué es lo primero que se imagina? Cantar, levantar las manos, ¿cierto? Levantar oración a Dios, exaltarlo, claro, esa es nuestra forma en que expresamos la adoración. Cuando el pueblo de Israel adoraba a Dios, tenía todos sus ritos. Ofrecían sacrificios, ofrecían incienso, tenían su lugar de adoración, que primeramente fue un tabernáculo, luego fue un templo, y era el lugar que para ellos representaba el lugar donde estaba la presencia de Dios, y allí iban a adorar a Dios. Pero ellos no adoraban simplemente porque sí, ellos adoraban porque Dios se les había revelado. Ellos habían visto la mano de Dios poderosa sacándolos de Egipto. Ellos vieron la mano de Dios sosteniéndolos en el desierto. Ellos vieron al Dios temible y al Dios misericordioso, y tenían razones y motivaciones para adorar a Dios, para decir: Dios mío, tú eres verdadero, tú eres el gran yo soy, y entonces, ¿cómo no adorarte? Así que uno no adora simplemente por una idea bonita. Adoramos porque como creyentes nosotros fuimos rescatados. Y es lo que Pablo está hablando. Las cartas de los apóstoles normalmente comienzan con pura doctrina, explicándonos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos empieza diciendo que todos, absolutamente todos, estamos bajo pecado, que no hay justo ni aún uno.
Y que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cómo Dios nos libertó del poder del pecado, del poder de las tinieblas. Y que los que estamos en Cristo, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada puede apartarnos del amor de Dios. Que por causa de la obra de Cristo en la cruz, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces Pablo empieza a explicarles cómo la obra de la cruz hizo un milagro poderoso en sus vidas. Nosotros desde niños nos hablan, vemos crucifijos por toda parte. Sea porque venimos de una casa católica o sea porque nos levantamos en un hogar evangélico. Pero muchas veces seguimos sin entender la obra poderosa, la vida, lo que hizo el Señor por nosotros. Cuando alguien lo logra entender, le es fácil adorar a Dios. Sin entender la obra, no estoy hablando de un concepto, simplemente de que sí, yo conozco la historia. No, estoy hablando de que usted conoce la historia, pero la cree. Si usted ha experimentado lo que es la paz del perdón de Dios, usted sabe a qué me refiero. Si usted ha experimentado qué es sentirse sin salida, sin escapatoria, con un espíritu de condenación poderoso en la vida, en nuestra vida, ir delante de Dios, confiar en lo que Jesús ha hecho por la cruz y poder sentir su perdón, experimentar su perdón, usted sabe de lo que estoy hablando. Por eso es que la gente que comienza su caminar con Cristo adora tan fácil, alaba tan fácil, exalta tan fácil porque está experimentando algo nuevo que nunca ha vivido. Pero cuando llevamos tiempo en el Evangelio parece que se nos olvidara y parece que fuera parte de la rutina y no debería de ser así. La adoración es mucho más allá que simplemente una costumbres o una cultura evangélica. La adoración tiene que ver con toda nuestra vida. Nuestros cánticos tienen que ser reales. A veces nos quedamos simplemente con costumbres evangélicas. Y entonces, si sabemos predicar, ya sabemos cómo hay que hablar. Pero no necesariamente significa que lo estemos haciendo bajo la dirección de Dios. Si sabemos tocar un instrumento, cantar, ya sabemos qué decir o qué no decir y cómo actuar. Pero no necesariamente significa que estemos adorando a Dios. Porque tenemos que volver otra vez a la esencia de la adoración. El por qué y para quién. Por lo que tú has hecho en mi vida, por tu misericordia, porque por tu misericordia tú me perdonaste, tú me salvaste, y por tu gracia y tu misericordia yo puedo seguir en pie y ir avanzando. Es Dios el que sigue obrando en nuestras vidas. Es Dios el que sigue, el que nos transforma en verdaderos adoradores. Y esto demanda una entrega completa. Y dicen que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional de ustedes. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Nosotros siempre hablamos de la muerte y la resurrección de Jesús, pero se nos pasa algo muy importante: cómo Jesús vivió. Porque Jesús en su vida venció la tentación que muchos no logramos vencer. Jesús vivió dependiendo del Padre. Jesús no es que entregó su cuerpo simple en la cruz. Jesús, desde que empezó a caminar esta tierra, todo su ser estaba rendido al Padre. El propósito y el deseo de Jesús era agradar principalmente ¿a quién? Al Padre. Aunque muchas veces quedará mal con la comunidad.
Aunque muchas veces la gente se frustrara por él, por lo que decía y cómo actuaba, porque no cumplía las expectativas de la gente. Pero lo más importante para él era agradar ¿a quién? Al Padre. Y nosotros somos llamados a ofrecer nuestro cuerpo también al Señor. El autor de Hebreos, hablando acerca de eso, dice en Hebreos 10:5, citando al Salmo 40, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Sabe por qué el sacrificio de Jesús es tan precioso y valioso? Porque obedeció al Padre. Porque fue perfecto. Y por la obediencia de Jesús es que nosotros tenemos perdón. Por causa de nuestras rebeliones y desobediencia. Y por eso Jesús hizo el sacrificio mayor de todos. Así que nosotros ya no ofrecemos sacrificios como corderitos o cabras, nada de eso. Porque el mayor sacrificio ya fue ¿qué? Ofrecido. Sin embargo, nos está diciendo que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En pocas palabras, ofrezca todo su ser a Dios. Ofrezca todo su ser. La gente dice, mi cuerpo, mi derecho, nadie tiene que decirme qué hacer con mi cuerpo. Pero eso no es el lenguaje de un creyente. El lenguaje de un creyente es: mi cuerpo le pertenece a Cristo porque por sangre fui comprado con precio de sangre. Le pertenezco a Él. Así que lo que yo viva en mi cuerpo, en cada instante de mi vida, es para agradarle, es para honrarle, para exaltarle, para adorarlo. Yo adoro a Dios con mi cuerpo. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hablo? La adoración, levantamos manos y eso está muy bien. Vuelva a aprender a levantar manos. Tenemos que volver a recuperar, doblar nuestras rodillas. Pero necesitamos aprender que la adoración va más allá del servicio. En este servicio nos reunimos como pueblo para fortalecernos, para alentarnos, para seguir adorando afuera. En medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de tantas vainas que tenemos, tantas luchas, tantas batallas. Esta es la forma, dice en una traducción dice culto racional, en otra dice culto espiritual. Un comentarista dice que la forma correcta es una verdadera forma de adorarlo. Y me hace acordar cuando la mujer samaritana le decía a Jesús: mira, nosotros adoramos acá, pero ustedes los judíos dicen que deben de adorar en tal parte. Y Jesús le dijo: llegará la hora, y ya viene, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios de una forma verdadera, en espíritu y en verdad. Porque ya no se trata simplemente de rituales, de apariencias. Se trata de una verdadera adoración continua a Dios, de ofrecer nuestras vidas. Hay algo que se repite mucho últimamente, o se escucha mucho, y tiene su parte de verdad, pero le veo un problema. Nosotros decimos: la iglesia no debe estar encerrada en 4 paredes. Amén. Claro. La iglesia no debe de estar encerrada en 4 paredes. El problema que yo veo con esta formulación es la siguiente:
que cuando pensamos en que la iglesia no debe estar encerrada en 4 paredes, estamos pensando en programas, en actividades. Yo estoy de acuerdo, pero es que la iglesia somos nosotros. Y nosotros debemos, yo no tengo problema con las actividades y los programas, son necesarios. Son necesarios. Una campaña, un proyecto. El problema es que a veces nos volvemos más dependientes de los programas que de Dios. En mi iglesia, cuando se hacían muchos retiros. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, de llamaban encuentros. Y recuerdo un personaje que no faltaba ninguno. Pero siempre que llegaba al retiro se descarriaba. Y estaba luego esperando el próximo. Porque no había asumido su responsabilidad delante de Dios. Y estaba dependiendo que otro hiciera por él lo que él no había querido hacer. Nosotros necesitamos hacer programas, claro, son importantes. Pero más allá de los programas, somos una iglesia que cumple, que no estamos encerrados en las 4 paredes. Si usted vive como cristiano, cada día de la semana. Porque yo soy testigo de algunos de ustedes que son hermosos y hermosas y que me llegan las noticias de cómo llevan el evangelio allí. Comparten el evangelio, están edificando a alguien, están bendiciendo a alguien. Porque tienen esa convicción en su corazón. Nosotros necesitamos ser adoradores 24 horas cada día de nuestras vidas. Adoradores allí porque, hermano, para ser adorador no necesitamos un lenguaje evangélico. Usted no es adorador en su trabajo si se mantiene diciendo, aleluya, amén, gloria a Dios, a su nombre. Yo sé que usamos jerga evangélica, el problema no es ese. El problema es que confundimos la adoración. Adorar en el trabajo es cuando usted aprende a honrar a Dios en su trabajo y deja de murmurarle su jefe con sus compañeros. Adorar a Dios es cuando usted hace las cosas honestamente, cuando usted entiende que el lugar donde Dios lo pone no es simplemente un lugar para bendecirlo a usted, sino un lugar para que usted sea de bendición. Y eso lo debe de motivar a interceder por sus compañeros. Eso lo debe motivar a que en las mañanas usted se levante y diga, Señor, acá está mi cuerpo, líbrame del mal, líbrame de la tentación, que mis manos no se presenten para el pecado, que mi vida, mi cuerpo no la quiero ofrecer al pecado, sino a ti, que sean de bendición para alguien hoy, Señor. Dame la palabra que necesitan. ¿Cómo los bendigo? Y entonces Dios va a poner en usted compasión por la gente y usted va a entender cuál, dónde, cómo Dios se quiere mover allí. Porque al fin y al cabo, la adoración se manifiesta allí donde nadie te ve. Si usted es un verdadero adorador, adora a Dios donde nadie te ve. Adoras a Dios en medio de tu familia. Adoras a Dios en medio de cualquier lugar donde estás. Porque la adoración es: soy un servidor de Dios y voy a exaltar tu nombre con mis palabras, invocando tu nombre, pero viviendo bajo tu voluntad, bajo tu dirección. Porque esa es la voluntad de Dios, el deseo de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es posible que seamos esos verdaderos adoradores que sean transformados? Y nos da algo tan sencillo pero que pasamos tan por alto. No se deje moldear. Lo podríamos decir: no se deje adoctrinar por el mundo. No se adapte. Todos nosotros vivimos bajo cultura, ¿sí o no? Nosotros nos comportamos diferente
a otras culturas. Y toda cultura tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El problema es cuando no discernimos lo malo y nos comportamos de mala manera. Y nosotros no podemos dejar que la cultura incorrecta nos transforme como ella quiere. Les doy un ejemplo. Todos hemos visto las películas de esos tiempos de Norteamérica, con toda esta de la segregación racial y todo esto. Y que uno se indigna, ¿cierto? Cuando a la gente afro eran perseguidos, encadenados, muertos. ¿Y saben qué es la ironía? Que Norteamérica es una nación fundada en principios cristianos y que muchos de los que eran racistas eran cristianos, iban a la iglesia, igual que los esclavos. Pero a ellos se les tenían una idea contraria a la palabra de Dios, y la idea que ellos tenían es que ellos eran una raza superior. Y como somos una raza superior y como la Escritura habla de esclavitud, entonces nos da derecho a tener esclavos y abusar de ellos, interpretando la palabra de Dios a su gusto. Y se cometió mucha injusticia. ¿Saben por qué muchos misioneros no lograron avanzar más allá en llevar el evangelio? Porque eran evangélicos occidentales, y Occidente progresó en gran manera por encima de las demás naciones, y entonces ellos creían que su cultura era superior. Y como su cultura era superior, se preocupaban por meter su cultura, más preocupados por su cultura que por el mensaje del evangelio. Entonces querían que los demás se comportaran conforme a la cultura de ellos. Y nosotros lo podemos ver y decimos, sí, eso está muy malo, ¿sí o no? Claro, porque ya vimos los resultados de ese estilo de vida. Pero la historia sigue siendo hoy en día la misma. Simplemente cambian los colores, pero es el mismo principio. Las ideologías progresistas son ideologías en contra del evangelio. Hablan de libertad, hablan de igualdad, pero su forma de hablar, su forma de actuar es contrario al evangelio. Hay un psicólogo muy famoso, un hombre que se ha levantado en contra de todas estas corrientes. Se llama Jordan Peterson. Discúlpeme mi inglés malo. Pero este hombre fue a una entrevista, lo entrevistaron en un programa muy conocido. Y entonces él dijo, le preguntaron acerca de alguien, de una mujer que dice ser hombre y es política y demanda que la traten de ellas o ellos. Y él simplemente hizo el comentario, no, yo no voy a usar ellos o ellas con esta persona. O sea, hay que decirle, ellos, ellas. Y luego habló de una actriz muy famosa que hizo la transacción a verse como un hombre, y él dijo, no, su ADN dice que ella sigue siendo una mujer. Por esa declaración, el colectivo allá de psicólogos en su nación, Canadá, le quitó la licencia. Y él apeló. Y los jueces dijeron, pierdes la apelación y te toca pagar no solamente el abogado tuyo, sino el abogado de ellos. Y entonces hablan de libertad siempre y cuando tú te comportes como ellos quieren que te comportes. Y hablan de libertad para los muchachos. Entonces el muchacho, hey, papá, mamá, usted no tiene derecho a formar a sus muchachos, nosotros los vamos a formar y nosotros somos los que vamos a decir qué es lo bueno y lo malo. Y si su muchacho le da por cambiar de género, nosotros lo apoyamos y de malas ustedes.
Y muchos cristianos tienen ese pensamiento, porque estamos siendo bombardeados todos los días por Disney, por todas las plataformas, porque es un poder político, es un poder grande, que manipula a todas las naciones de Occidente. Y todo el que se levanta en contra de ello, lo censuran. La ONU, todos esos organismos se prestan para eso. Van a creer lo que nosotros les digamos que crean. A la gente no la persiguen por ser cristiana, ¿saben? A la gente le persiguen cuando aprenden a vivir el cristianismo. Cuando aprende a vivir los valores de Cristo, porque los valores de Cristo siempre chocan con el mundo. Y se necesita valor. Y nosotros no nos podemos dejar seguir amoldeando. ¿Sabe cuánto tiempo podemos pasar en la televisión, en las plataformas? No le estoy diciendo que sea pecado. Le estoy diciendo cuántas horas pasamos recibiendo adoctrinamiento de este mundo. ¡Ey! Ustedes ya no pertenecen a este mundo, es lo que le describe Pablo. Ustedes ya no pertenecen a esta era, porque cambian los tiempos, cambian los colores, pero la esencia sigue siendo la misma. Mundo, la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, una obsesión por el placer, sin tomar en cuenta a Dios. Entonces nosotros no podemos seguir dejando que el mundo nos diga cómo debemos de vivir, cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar. Necesitamos ser verdaderos adoradores. Sin una mente transformada no sabemos a quién vamos a adorar. Entonces podemos cantar emotivamente canciones evangélicas, cristianas, y en la calle seguir adorando lo que siempre hemos adorado. Necesitamos una mente transformada. Es la única manera de ser transformados, que cambie nuestra mentalidad, y esa mentalidad no cambia simplemente porque sí. Esa mentalidad cambia por medio de Dios, por medio de su palabra, por medio de lo que Él ha hecho. Por ese entonces, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha dicho cómo vivir. Dios nos ha dicho cómo caminar. Y tal vez alguno de ustedes todavía sigue luchando. Dios me dice, pero yo lo quiero hacer a mi manera. Porque sabio, según el mundo, parece muy sabio, hasta que vemos las consecuencias de ello. Necesitamos el consejo de Dios, pero una palabra clara, un consejo verdadero de Dios, y no simplemente un consejo disfrazado de Dios, religioso, pero que no tiene nada que ver con Dios. Necesitamos la palabra de Dios nuevamente. Necesitamos escuchar. Estamos tan necesitados de maestros. Estamos tan necesitados de quien le enseña a los niños. Estamos tan necesitados de quien le enseña a los jóvenes. ¿Quién le enseña a los hombres, a las mujeres? Pero, ¿cómo vamos a enseñar a otros si no queremos aprender nosotros? ¿Cómo vamos a enseñar a otros si a veces simplemente nos sumergimos en el mucho entretenimiento? Y los hogares se desmoronan. Hogares en la iglesia se desmoronan. Hemos entregado a nuestros hijos para que otros nos los eduquen. Para que todas las ideas progresistas que están en los colegios, en las universidades, sean los que le digan a nuestros muchachos cómo vivir. Porque nosotros no entendemos
¿Y cómo me voy a perder la telenovela? Porque yo no comprendo nada de eso. Yo solamente sé que Dios es muy bonito y ya, listo. Claro que Dios es muy lindo, pero tú escuchamos la palabra, retén, guárdala. Hermano, yo le digo, usted es muy bendecido, muy bendecida si sabe leer. Pero entiendo que muchas veces usted lee y no entiende un carajo. Y entiendo que muchas veces a usted no le gusta leer, aunque sepa leer. Y yo le digo, pero tenés a YouTube, ahí tenés la Biblia. Y te la leen dramatizada y todo. Si usted supiera el poder que tiene el Evangelio. El poder que tiene tan solo escuchar la palabra de Dios con atención. El poder que tiene uno meditar, masticar lo que Dios está diciendo. No es mucho más que aprender versículos de memoria. Es mucho más que aprender historias bíblicas. Es poder entender que Dios se ha revelado. Es entender lo que Dios ha dicho. Dios está obrando. Y entonces, ese por tanto, cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted siempre debe pensar, ¿qué me dice acerca de Dios? ¿Qué me dice acerca? Yo no me defino por lo que el mundo me dice. Es que este mundo es una locura. Si yo les digo a ustedes acá hoy, que aunque soy calvo y tengo barba, soy una mujer, porque así me autopercibo. Entonces ustedes me tienen que respetar eso. Y si usted no respeta eso, me está ofendiendo. Y es porque usted odia mucho. Y nos estamos dejando llevar por tanta carajada. A usted no lo define lo que diga fulanito y peranito, por especial que suena. Es irónico. Pero no hace poco escuché de una jovencita que vivía deprimida por causa de todas estas ideologías e ideas que prometen libertad y felicidad, y habían producido una depresión profunda hasta que ella pudo entender el Evangelio y saber quién era en el Señor, y entender y aprender a saber conforme Dios la miraba. Dios nos dice nuestra condición. Hey, estás mal, pero poderoso yo soy para perdonarte, para sanarte, para restaurarte. Yo puedo darte vida. Yo te puedo dar propósito. Mi propósito es eterno. Confía en mí. Yo necesito entender lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor sigue haciendo por nosotros. Y cuando usted se acerca a la Biblia está llena de eso. Si algo habla la Biblia es de Dios. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el Hijo? ¿Cómo es el Espíritu? Si algo habla la Biblia, sí, la Biblia es la vida. Es como somos nosotros. Las culturas pueden ser diferentes. La forma, nuestras costumbres pueden ser distintas. Pero todos en cualquier lugar del planeta, en cualquier época del mundo, sabemos que es luchar con el odio, con la envidia, con la codicia, con la soledad, con la enfermedad, con el dolor. Eso no es ajeno a ninguno. La palabra de Dios nos da respuestas. Y entonces, el resultado va a ser que podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Porque los pensamientos de Dios para sus hijos son de bien y no de mal. Porque todas las cosas sirven para el bien de aquellos que aman al Señor. Los que han sido llamados conforme a sus propósitos.
Y puedes confiar que si aunque la tierra tiemble, y aunque las cosas se vean malucas, aunque las cosas no sean tan ideales como uno quisiera, Señor, voy a vivir para adorarte. Y a través de mi adoración y mi rendición a ti, yo sé que tú me transformarás. Y cada circunstancia, cada momento de mi vida, cada batalla, cada lucha, Dios estará allí transformándote, porque hemos aprendido a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hemos aprendido a no rendirnos a las estatuas que el mundo dice que adoremos. A no rendirnos a aquellos ídolos que el mundo dice que debemos de adorar y decimos no. Porque solo a ti adoraré, Señor, y solo a ti serviré. Y hoy mi cuerpo es tuyo. Y si usted ha dicho, no, mi cuerpo, no, renuncie hoy, entregue su cuerpo a Cristo. Dígale, Jesús, hoy mi vida es tuya. Yo quiero que tú tomes todo mi ser. Yo he querido ser el dueño, el que controle mi vida. Pero se no controla nada. Se no puede ser más grande aunque lo quisiera. No se crea el lema de Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. Que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. ¿Qué tal si inclinas tu rostro? El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y si estaba perdido es porque estaba malo. El Señor vino a sanar lo que estaba enfermo. Porque Dios es un Dios que transforma. Dios es un Dios que transforma vidas. No sé si te has conformado a este mundo. Si por un lado tienes una etiqueta de cristiano, pero verdaderamente amas a este mundo. Si ese es el caso, ¿por qué no le pides perdón a Dios en este momento? Y en tus propias palabras le dices, Señor, perdóname. Porque yo muchas veces he dicho creer en ti. Pero cuántas veces he querido ser como ellos, Señor. Cuántas veces he querido ser como aquellos que no te conocen. Cuántas veces, Dios mío, fantaseo queriendo ser como el mundo quiere que yo sea. Rechazándome a sí mismo. ¿Qué tal si le hablas con el Señor y el Señor, perdóname? Hazme anhelar, que yo anhele ser como Jesús. Que yo anhele ser como tú, Jesús. Saben que cuando estoy con Dios en mis tiempos de oración quisiera decirle que todo es tan lindo, pero no. Porque el Señor muchas veces me muestra cosas feas. Cuando me siento envanecido. Cuando el Señor me permite ver el orgullo y la soberbia que a veces se ocultan en mí. Y tú sabes, Señor, que no quiero ser así, Señor. ¿Qué tal si habla ahí con el Señor y le abre su corazón?
Yo quiero que me transformes, Cristo. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de ver. Hazme ver las cosas lindas que tú me has regalado. Hazme ver aquellas cosas hacia las que tú me quieres llevar. Hazme ver tus sueños para conmigo, Señor. Y líbrame del poder de este mundo, porque ya no pertenezco a este mundo. Dígale: Jesús, ya no quiero pertenecer a este sistema. Yo quiero ser tuyo, Cristo. Yo quiero ser tuyo, Señor. Enséñame que yo pueda entender cuál es tu voluntad. Que yo pueda ver, Dios mío, lo bueno de parte tuya. Que yo pueda vivir lo agradable. Señor, haznos entender, bendito Dios. Haznos entender, Señor, que somos tuyos o no lo somos. Que no te pertenecemos por partecitas. Que tú lo demandas todo, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu presencia, por ser bueno con nosotros. Gracias por cada persona que hay acá, Dios mío. Oro por tu gracia, oro por tu presencia. Oro, Dios mío, para que tú traigas un despertar espiritual en cada corazón. Para que tú traigas, bendito Dios poderoso, un entendimiento, un avivar, bendito Dios. Para que tú nos enseñes a ser adoradores de tiempo completo, Señor. Para que tú nos enseñes a adorarte en cualquier lugar donde estemos. Para que en nuestro corazón haya un deseo profundo de agradarte a ti. Si en su corazón es más importante agradarle a los hombres, a las personas, que a Dios, ¿qué tal si le pide perdón a Dios allí? Y le dice: Señor, perdóname porque a veces me parece más importante lo que piense fulano, perano, que lo que tú dices, Señor. Pero enséñame a vivir para agradarte a ti, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios. Y te doy gracias porque tú eres bueno. Y para siempre tu misericordia es. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, bendito Padre Celestial. Gracias porque tú traes entendimiento, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Que esta semana seas una bendición donde quiera que vayas. Que esta semana seas una bendición allí. Que el Señor te guarde y te libre del mal. Que el Señor bendiga la obra de tus manos. Que haya palabra de vida. Que tus oídos se agudicen y que te deleites en él. En el nombre de Jesús, bendiga a su hermano que tiene al lado. Bendígalo.